Vamos a continuar en Negocios son Negocios y vamos a conversar con Gabriel Gazabe, que es investigador del Independent Institute, también es director de la Fundación Atlas. Vamos a hablar con él sobre Estados Unidos y la pandemia. ¿Cómo estás, Gabriel, querido? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Martín? Un gusto estar acá con vos en tu programa. Se te ve muy bien por aquí. La señal espectacular. Bueno, genial, me alegro. Así que bueno, y vamos a charlar con vos, un amigo de toda la vida, un hermano. Como decíamos recién, Gabriel es investigador del Independent Institute, un instituto situado en los Estados Unidos, en California, dedicado a promover la libertad. Él es también director de la Fundación Atlas y vamos a charlar sobre Estados Unidos y la pandemia y la pospandemia específicamente. ¿Cómo está viviendo este país la pandemia, la pospandemia? Nosotros estamos en plena pandemia, ellos están todos trabajando aparentemente. ¿Cómo lo ves vos, Gabriel? Bueno, Martín, el baldazo de agua que fue la llegada del coronavirus al mundo no exceptuó a los Estados Unidos y tuvo consecuencias y efectos muy grandes y muy contundentes. Pensá vos que a comienzos del año pasado, del 2020, el presidente Trump, lo más probable era que hubiese conseguido su reelección. La economía venía viento en popa, el desempleo bajísimo, el país venía creciendo como nunca, así que por más que hubiera crispación en la población y el país estuviera dividido y hubiera cierta grieta que nosotros aquí también conocemos, las chances de la reelección de Donald Trump eran altísimas hasta que llegó lo que él llamaba el virus chino y bueno, hubo cierta, tal vez por el origen, tal vez porque era un año electoral, tal vez por la personalidad de Trump, hubo cierto soslayo, digamos, de desprecio tal vez de la gravedad que el tema podía traer aparejado, de la gravedad del virus o las consecuencias contra la salud pública que pudiese haber traído. Entonces, en los comienzos de la llegada de la pandemia a Estados Unidos hubo cierto desmanejo, cierta desconexión en cómo encararlo. Había discrepancias que se mantuvieron durante todo el tiempo entre Anthony Fauci, que sería el equivalente a nuestro ministro de salud de aquí, y el presidente. Pero afortunadamente, Martín, Estados Unidos es un país federal, no solo en los papeles como el nuestro, sino en los hechos, y los distintos condados, las distintas ciudades, los distintos estados fueron enfrentando la pandemia de un modo diverso. Algunos cerraron plenamente, otros dejaron la economía y las actividades abiertas o trataron de que casi todas ellas permaneciesen abiertas, y eso se vio con el correr del tiempo en resultados, y el diario del lunes, viéndolo ahora en retrospectiva, nos muestra que aquellos estados que permanecieron más abiertos, donde los chicos podían ir al colegio como antes, donde los bares, los restaurantes no fueron cerrados en un 100% como ocurrió aquí en Argentina o en otras ciudades de Estados Unidos como Nueva York, por ejemplo, esos estados enfrentaron mejor la pandemia, es decir, a la larga tuvieron menor nivel de contagio, de decesos. Entonces fue una prueba de que la libertad y el federalismo a la larga trae buenos resultados, y eso lo puede demostrar la historia reciente o fresquísima de lo que fue Estados Unidos en la pandemia, ¿no? Sí, Sí, perdón. Sí, dijiste un tema central, ¿no? Que es el tema federal, ¿no? Imaginemos, ¿no?, si cada provincia en Argentina hubiera podido desarrollar una política independiente del poder central para ver la mejor forma de convivir y superar el tema
el tema del COVID, ¿no? Y también, y te pregunto, la creación, la invención, la innovación en tiempo récord de la historia de la humanidad de la vacuna del COVID en un contexto de competencia también puede ser un triunfo del capitalismo, del mercado, en este sentido. Sí, exactamente. Si bien hubo algún subsidio estatal bastante grande para la investigación de las vacunas de Moderna, creo que la de Pfizer no recibió ningún subsidio, pero la de Moderna sí. Estados Unidos llegó con 3 vacunas, la de Johnson & Johnson y estas 2 a ofrecer al mundo, y que hoy día han demostrado que son las más eficaces y las más eficientes. En ambas categorías, esos tres productos, esos 3 fármacos se destacan, y afortunadamente, aparentemente, parece que van a llegar por aquí, por Argentina, en algún momento. Lo que también se ha visto, Martín, es como a muchos que daban por terminado el capitalismo frente a esa ola pandémica, tuvieron que callarse la boca porque vieron que fue en verdad el capitalismo, el libre mercado, la innovación, las nuevas tecnologías, como ahora estamos utilizando para esta charla con vos, las que han permitido al mundo seguir operando y moviendo la maquinaria de la producción y de la creación de riqueza, y que la gente pudiera continuar en mayor o menor medida con sus labores cotidianas, aquellos que no necesitaban especialmente su presencia, aquellas tareas que no requerían de la presenciabilidad de los trabajadores. La gente lo ha hecho por Zoom, por otras vías, otras aplicaciones, desde celulares, desde computadoras, desde tablets, tratando de estar con sus pares en contacto, con sus jefes, con sus clientes, de un modo casi maravilloso, digamos, para lo que uno conocía previamente. Así que eso también disparó la creatividad y la competencia de distintas innovaciones que aún todavía siguen ofreciéndose diariamente. Sí, y te pregunto sobre el estilo de vida de los Estados Unidos y las instituciones de los Estados Unidos. Acá se habla muchas veces fácilmente, con simpleza, de el capitalismo salvaje, ¿no? Y uno ve, cuando está por allá, ve que en realidad lo que parece ser salvaje es lo que vivimos en países como Argentina, ¿no? Donde 6 de cada 10 chicos son pobres, o casi la mitad de la población total es pobre. ¿Vos ves que el capitalismo es salvaje, destruye vidas, genera pobres, hace que la gente no tenga un proyecto donde ir, un futuro, no sea feliz? ¿Cómo lo ves vos en el marco de los Estados Unidos? Bueno, en un plano en el que se ve esto con mucha evidencia, con mucha fuerza, es en el mercado laboral, Martín. Vos pensás que cuando comenzó la pandemia, la tasa de desempleo en los Estados Unidos había subido a niveles que no lo hacía desde fines de la gran depresión, que fue una represión del comercio de las libertades, pero sí. Fue un desliz, pero tiene su sentido. No hay nada que agregar a Freud. Sí. Claro, exactamente. Y llegó casi al 15%, el 14,7,8% allá por abril del 2020. Y hoy día está cerca del 6%, así que fíjate vos, en este año y pico, en este año y casi medio que llevamos de pandemia, como aquellos empleos que se han perdido prácticamente se han recuperado todos, y la economía estadounidense sigue creciendo, y eso es básicamente por la flexibilidad que tiene el mercado laboral estadounidense. Vos me decías cómo es la vida cotidiana en ese capitalismo. Para el estadounidense promedio, perder su trabajo o dejarlo porque voluntariamente él lo deseó, no es la tragedia que para muchos de nosotros es aquí en la Argentina, por lo difícil o casi imposible que es volver a insertarse en el mercado laboral. El mercado estadounidense es un mercado dinámico, donde la gente ingresa fácilmente por una cuestión, porque puede ser fácilmente despedido. Es decir,
en los Estados Unidos se tiene en claro que la relación laboral es una relación de mutua conveniencia, un valor por otro valor, y que cuando una de las partes considera que ya no le sirve mantener esa relación, la rompe, se dan la mano y buenas noches, Bariloche. Aquí es una tragedia con abogados, con cartas de documentos, con telegramas, con testigos, con juicios truchos, con la justicia laboral que considera que todo empresario o pequeño comerciante es un hijo de su madre. Entonces, en la Argentina es muy fácil entrar a un trabajo, pero es muy difícil salir. Fíjate que hace poquito se ha renovado el DNU o el decreto de necesidad de urgencia que extiende hasta fin de este año la doble indemnización por despido. Entonces, si vos no podés despedir, no contratás. ¿Por qué hay más gente que se pone de novia que gente que se casa? Simplemente porque es más fácil la salida, digamos. Es lo que en el Public Choice se conoce como el teorema de Balducci, por un yugoslavo, Iván Balducci, que decía esto: si vos taponás la salida, el ingreso también se obstaculiza. Entonces, la clave está en eso, en un mercado libre que permita que la gente cambie de trabajo permanentemente, sale de un empleo, busca otro, y así permanentemente. O sea que nadie entra donde no puede salir, claramente, ¿no? Y nadie... Exactamente, bueno, sí. Se pueden hacer muchos chistes al respecto, pero sí, la idea acá es graficarlo en el mercado del trabajo, es decir, con la palabra usted está despedido se soluciona el tema del mercado laboral, es decir, los empleadores no contratan gente no porque no la necesiten o no estén en condiciones de tomar nuevos trabajadores, sino porque se están comprando un problema en economías o en legislaciones como la nuestra. Entonces prefieren no meterse en ese problema y por eso vemos las tasas de desempleo y la poca creación de empleo genuino privado que tiene la Argentina desde hace décadas y que ha sido suplido en parte por el empleo público y por los planes sociales, ¿no? Sí, y algo que me llama la atención en Estados Unidos es cómo la gente se cambia de ciudad o de estado en la medida que aparece una actividad, un empleo, una contratación que le sirve. Y por otro lado también algo que tampoco, Argentina se dice país federal, pero es un país unitario, la diferencia impositiva entre los distintos estados, ¿no? Cómo hay competencia impositiva y los estados, o sea, lo que sería equivalente a nuestras provincias, compiten por atraer inversiones a través de menores impuestos, ¿no? Que genera una dinámica tan maravillosa, tan positiva, y que la gente se muda de ciudad como nosotros nos mudamos ni de barrio, ¿no? Algo así. Bueno, ahí eso yo lo he vivido, digamos, me ha tocado trabajar con gente en California que había cruzado todo el país en automóvil desde Carolina del Norte porque había visto la oferta en internet de un empleo que le interesó en la otra costa y se vino a ocuparlo. La gente permanentemente está buscando dónde ir y bueno, hoy día lo estamos viendo con California en particular, que dada sus altas regulaciones, su presión impositiva, la poca calidad de los servicios públicos que como retribución tienen esa carga tributaria, la gente se está yendo de California, es decir, muchas empresas y pequeños emprendedores se están yendo hacia Texas, se están yendo hacia Florida, inclusive millonarios se han ido, como Peter Thiel se ha ido de la zona de Silicon Valley a los alrededores de Miami. También está lo que vos decís de la competencia tributaria. En Estados Unidos está el Income Tax federal, que sería el impuesto a las ganancias nuestro, y el grueso de los estados tiene también el Income Tax estatal, pero Florida, Texas, Arizona y algún otro par de estados no lo tienen, y mucha gente acude a vivir en esos estados simplemente porque la presión tributaria es menor y el fruto de su trabajo les rinde mucho más, ¿no? Y para ir cerrando, te pregunto, ¿cómo ves el futuro liderazgo mundial? ¿Seguirá Estados Unidos siendo líder o esta China comunista podrá superarlo? ¿Rusia con su poder de hidrocarburos? ¿Cómo ves el futuro y la evolución y de los descubrimientos
la innovación, el desarrollo empresarial y económico en el planeta Tierra? Bueno, Martín, yo creo que en la medida que Estados Unidos mantenga sus instituciones y no se haga un país más progresista como muchos de los del partido gobernante hoy día, sobre todo los que siguen a la vicepresidenta, lo desean, yo creo que Estados Unidos va a continuar liderando porque el sistema norteamericano, con todas las imperfecciones que tiene, permite la creación de riqueza, la defensa de la propiedad privada, un sistema judicial para acudir en la defensa de los intereses y de los derechos de uno cuando eso es necesario. Entonces, si vos ves, China no es un país que ha creado mayor innovación o nuevas tecnologías, sino que han hecho de una manera más eficiente o más barata lo que otros han creado. Y bueno, estar regidos por un partido comunista y no tener una libertad integral, porque ellos tienen la libertad en un aspecto, en cierta medida en lo económico, pero en las áreas sociales, de libertad de prensa o de sufragio popular, no existe esa libertad. Entonces, yo creo que Estados Unidos, a menos que descarrile de una manera que espero que no ocurra, va a seguir liderando y va a seguir siendo el faro de libertad los que muchos miramos para guiarnos en estos valores, ¿no? Espero, por el afecto que les tengo, espero que siga siendo así, pero racionalmente creo que a China y a Rusia aún más le falta mucho para poder superarlo. Muchísimas gracias, Gabriel. ¿Dónde te seguimos? ¿En Instagram, Gabriel Gasabe? En Instagram es como Gabriel Gasabe o @el Independent, es la página del Instituto en Español en Instagram. Y también en Twitter, ¿no? Exacto, ahí estamos con las dos direcciones. Así que, buenísimo, Gabriel, un fuerte abrazo y seguimos luchando por una sociedad abierta, que cree, que reduzca los niveles de pobreza y que nos permita ser cada día más felices. Un fuerte abrazo. Muchas gracias por la invitación y éxitos con el programa. Un abrazo. Muchas gracias.